mirando al objeto, Sí. ¿no? ¿Oyes? Sí. Todos los días trabajáis, vamos, No. colaboráis Sí, depende. Hacemos... trabajo que... Es que eso depende también de lo que haya, pues no sé. Claro. Nosotros, por ejemplo, que hacemos el informativo, venimos el lunes a grabar. Pero hay temas, pues eso, que se van grabando a lo largo de la semana, según claro. surja la Ayer noticia. concretamente estábamos era al final del pueblito. Y entonces apareció el helicóptero de la Chaña. Ah, sí. Aquí pase tal. Había caído un chaval por las peñas de Barrica y tal. Y enseguida fuimos, ya, cuando fuimos ya, no era noticia, había dejado de ser. Te había dejado. Pero por lo menos el intento. El intento de cogerlo. Sí. Falta el otro. ¿Es suficiente? Qué raro que los entiendas. Esto vamos a quitar. Por lo menos a esconder un poquito. No sé yo lo que le pasará a ese foco. Estamos un poquito con desenfoque. La de Aus. Es la de Aus, tú estás muy para allá. Quizás yo tenga que correr un poco hacia... Pasa que luego él ya. enfoca, Sí, sí, cambia de... Sí, tú estás un poco fuera del cuadro. Está un poquito fuera, ¿no? Muy bien, ahora ya está. Buenas tardes. Entre los muchos forasteros de afuera que este verano han pasado la temporada estival en Plencia, se encuentra Gonzalo Puente Ojeda, actualmente presidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, diplomático de carrera, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España de grado, exembajador ante la Santa Sede y la Orden de Malta. Señor Puente Ojeda, ¿por qué ha elegido Plencia para veranear? Bueno, yo vine a Plencia de la mano de Pilar Lasa y vine con mucho gusto porque hace muchos años ya había pasado por aquí en un verano y había quedado pues maravillado de la belleza de esta ría de Plencia, que es verdaderamente de una estética poco corriente porque es una mezcla de río, de mar, de montaña y el pueblo está emplazado de una manera muy bella. Y además también tengo que añadir que la simpatía de la gente es muy grande, por consiguiente considero bastante razonable y bastante normal que una persona que vive en Madrid durante todo el año pues elija sitios como Plencia, de los que desgraciadamente no hay demasiados. Quizás su profesión sea poco conocida para la gente de a pie. ¿Cómo discurre la vida cotidiana de un embajador? Claro, depende generalmente del cargo que se desempeñe, del puesto en el que se sirva. Normalmente un embajador en puesto diplomático, es decir, no en el Ministerio de Exteriores, en un trabajo interno, sino en un trabajo internacional o bien en una organización internacional o acreditado ante un país, pues se puede decir que su función básica es la de información y la de presencia. Información en el sentido de que él debe tener a su gobierno enterado en todo momento de todos los aspectos de la vida en que cumple su función, especialmente de la vida política, y por consiguiente esto le lleva a un considerable esfuerzo de lectura, de estudio
y, repito, su presencia complementa esta función informativa y al mismo tiempo tiene la vertiente esencial de una función diplomática, que es el contacto con las autoridades y con el mundo en general del país en que desarrolla su misión. Y aparte de eso, pues naturalmente esta presencia y esta información se ven enriquecidas generalmente y a veces de una manera intensa con funciones de gestión y funciones de negociación. Y por último, acabe de añadir que quizá es lo que caracteriza más visto desde fuera la función diplomática, es la representación del Estado al que se sirve, es decir, representa la soberanía de ese Estado frente al otro Estado. Si tuviese la posibilidad de elegir, ¿qué destino elegiría y por qué? Bueno, realmente ya pues a mi edad he conocido algunos destinos por experiencia. Yo siempre he estado entre el gobierno francés y viví en París, por lo que ofrece como vida, en fin, esto muy apetecible. En 1982 se me dijo si quería ser embajador en París. Compromiso personal con otros compañeros, acepté el cargo de subsecretario de Asuntos Exteriores, sacrificando mi gran deseo de ser embajador de España en París. Sin embargo, después, al finalizar mi etapa de subsecretario, en cambio tuve la satisfacción de estar de embajador de España ante la Santa Sede, que también era uno de mis objetivos importantes. ¿Por qué era objetivo importante la Santa Sede? Pues porque yo creía que una persona agnóstica como yo, siendo embajador de mi patria ante la Santa Sede, marcaba de una manera visible y física la separación radical que la Constitución sanciona entre el Estado y la Iglesia Católica, y consideraba que eso era un elemento positivo para la formación de la conciencia democrática española y para clarificar muchas cosas. O sea que sus dos grandes destinos ya hasta cierto punto bueno, los ha conseguido. Sí, porque ¿no? además yo en París estuve 5 años de ministro encargado de los asuntos culturales en Francia, con lo cual no era embajador, pero tenía un cargo muy bonito y muy interesante, donde fui muy feliz. Además de su trabajo, ha escrito varios libros. ¿Cuáles son? Bueno, pues yo he escrito 3 libros, uno de ellos que se puede considerar non nato, porque no llegué a publicarlo en forma de libro, tuve que publicarlo fragmentariamente en 3 números de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, y era un libro escrito en 1957, en un momento en que todavía el régimen de Franco era un régimen de sumo control ideológico y de censura férrea, de tal manera que este libro, que se titulaba Fenomenología y Marxismo en el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, que era un gran filósofo francés muerto desgraciadamente, pues este libro no pudo ser editado como libro, pero en cambio sí pudo ser sacado en forma de largos ensayos en 3 números de cuadernos, que solamente abrevié un poco para hacerlo un poco más ligero, y esto fue mi primer libro propiamente dicho. Antes había escrito pues artículos para revistas y para algún periódico, pero ya después, a fines de la etapa franquista, en 1974, logré publicar, desafiando todavía la censura del régimen, que se había evidentemente debilitado a pesar de todo, 2 libros. Uno de ellos se llama La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, en que pretendo explicar cómo nace el contenido doctrinal del catolicismo en función ideológica, en función de la situación económica, social y política del momento, y cómo evoluciona en función de ese mismo tratamiento. Y otro libro que se titula El fenómeno estoico en la sociedad antigua, que, aplicando la misma metodología, pues intenta explicar cómo evoluciona el estoicismo, que es, por decirlo así, el pensamiento básico de la antigüedad grecorromana, cómo, sin embargo, esos 700 años de vigencia estoica van siendo matizados por esta evolución político, económica y social. Es decir, un método de análisis de materialismo histórico, que yo creo que es el único que permite abordar fenómenos tan extensos en el tiempo y tan profundos en su contenido. ¿Cómo ve el País Vasco desde el extranjero, desde Madrid y desde aquí? Bueno, yo creo que
todos los españoles que visitan el País Vasco y que tienen pues una información, digamos, media respecto a este país, pues yo creo que se forman una idea bastante justa en lo que se refiere a la entidad vasca, al peso del pueblo vasco en el concierto de los pueblos de España, en el conjunto de su historia. Todos sabemos que es un pueblo recio, un pueblo inteligente, con un espíritu de trabajo fuera de lo común, un pueblo de gran apertura personal, de gran simpatía, de un deseo de cooperación y de servicio que se ve en cualquier momento, en la calle, cualquier duda, cualquier necesidad de ayuda, el vasco se presenta, se esfuerza, te acompaña. Es decir, que esto yo creo que lo tienen que sentir todos los españoles que hayan conocido algo el País Vasco y que se hayan paseado por aquí, aunque haya sido brevemente. Ahora, desde el punto de vista de cuál es la esencia de lo que llamaríamos la nacionalidad vasca, yo creo que eso ya es un tema mucho más complejo. Haría falta mucha más lectura, lectura que en los últimos tiempos se ha facilitado por una avalancha de publicaciones, algunas muy importantes, sobre el alma vasca, la evolución del pueblo vasco, de su idioma, etcétera. Esto ya yo no me atrevería a hacer un juicio sobre cuál es la esencia de esta identidad vasca, que evidentemente existe y que ahí está a la vista de todos, vehiculada sobre todo por el euskera como vehículo cultural fundamental en una comunidad, el medio lingüístico. Es decir, que yo creo que eso existe y yo creo que se aprecia muy positivamente en muchos países del mundo, en algunos tan remotos como Estados Unidos. El pueblo vasco, por sus pastores y por una serie, por sus pelotaris, etcétera, es algo que se conoce y que se sabe, que es un pueblo pues muy bien dotado. Y en el resto de España, cualquier observador imparcial sabe que de aquí nació pues la gran industria metalúrgico-minera o minero-metalúrgica, las grandes concentraciones industriales, y poco a poco pues esa simbiosis tan particular de la historia de España entre el capital bancario del sur y el capital procedente, quiero decir, del sur, de los grandes terratenientes, del cacicazgo agropecuario de este país, y la industria vasca como industria productiva. Entonces, claro, en la historia de España, el pueblo vasco y el proceso de formación de Euskadi tiene una importancia enorme. Pero ¿cómo se ve Ahora, yo actualmente? creo que actualmente se ve con cierta deformación. Es una imagen, a mi juicio, que resulta perturbada por las noticias casi cotidianas de la violencia en el País Vasco, del terrorismo, el problema de ETA. La gente, por lo general, que no es vasca, reduce el fenómeno vasco a una forma de gran delincuencia, de bandas armadas, etcétera, y en este sentido pues tiende a hacer recaer sobre el conjunto del pueblo vasco calificaciones peyorativas. Esto es verdad. Yo creo que esa es una forma muy injusta de tratar el tema. No voy a hacer aquí un juicio de valoración en negativo o en positivo de ese fenómeno tremendo a que aludí del terrorismo vasco. Es un tema muy complejo y muy difícil, pero que tampoco se puede liquidar en dos palabras. Y lo que es una realidad es que el sentimiento abertzale, para cualquiera que venga aquí, para cualquiera que conozca la historia vasca, está en el corazón del pueblo vasco, tanto del de derechas como del de izquierdas. De manera que, repito, en el resto de España hay gentes que son capaces de ver con claridad y con imparcialidad el fenómeno político vasco y lo que es el pueblo vasco, y hay otra gente, desgraciadamente, quizá más numerosa, que se deja condicionar excesivamente por una prensa sensacionalista y por actitudes que corresponden más bien al régimen anterior, aquella idea nacionalista y unitaria del franquismo que llegó hasta la exacerbación y el verdadero escándalo histórico, ¿verdad? Y que fue en gran parte responsable de una respuesta tan fuerte por parte de los pueblos oprimidos. Yo creo que hay gente que, desgraciadamente, condicionada todavía por este sentimiento y por una cierta intoxicación de cierta prensa, tiene una idea muy deformada y muy inexacta de lo que es este gran pueblo. Cambiando de tema, en sus años de trabajo, ¿cuál ha sido la misión encomendada que le ha resultado más difícil? Mire usted, yo realmente creo que en los años en que he trabajado como diplomático profesional, el momento más duro fue mi etapa de cerca de 3 años de subsecretario de Asuntos Exteriores. Veníamos con la ilusión de corregir muchos abusos, de reformar la carrera como instrumento de acción diplomática, etcétera, etcétera, y la verdad es que lo que se ha logrado hacer fue muy poco. Yo me encontré rodeado de trabas muy importantes que no me permitieron actuar con libertad, y lo que hice pues lo hice con la mejor voluntad e intención, pero soy consciente de que no se me dio ni los medios ni el margen necesario para acometer la obra de reforma que yo creo que era necesaria y de la que se habla todos los días, de la reforma de la carrera diplomática, de la reforma del Ministerio de Asuntos Exteriores, y todo se convierte en puras palabras
o casi en puras palabras. Yo no digo que no se haya hecho nada, en algunos aspectos sí, las comunicaciones han mejorado con las embajadas, han mejorado ciertas formas de comunicación, pero vamos, en general yo entiendo que, y lo he dicho hace muy poco en el semanario El Independiente, publiqué un artículo que se titulaba La crisis de la función diplomática, en que señalaba que había razones de crisis de orden estructural, es decir, que correspondían a la función diplomática como tal, y en este sentido eran universales. Lo mismo la diplomacia italiana que la inglesa, que la española, atravesaban la misma crisis, y había también factores internos que esos ya eran imputables a los males españoles, que son evidentes. ¿Y cuál ha sido la persona que más le ha llamado la atención? Bueno, yo trataba a altos funcionarios, a embajadores, a gente importante sin duda en el curso de mi carrera, sobre todo en el plano cultural. Pues puedo citar dentro de los muchísimos hispanistas de gran talla y profesores de primer rango. Recuerdo que desde el punto de vista humano, un hombre que me causó un gran impacto, y yo creo que además conmigo tuvo una posibilidad de comunicación muy fácil y tuvo unas relaciones personales entre él y yo muy fluidas, fue el gran Fernán Brodel, que es probablemente después de Batallón, de Marcel Batallón, y quizá tanto como Batallón, el gran hispanista de Francia, que quiere decirse en cierto modo ser la cabeza de los hispanistas del mundo, que se llama Fernán Brodel, como he dicho, y que ha dejado obras admirables, conocidas ya del público español, obras magistrales, empezando por aquel Felipe II y la política del Mediterráneo, que fue una obra estelar y además una iniciadora de toda una forma de abordar el tema hispánico a partir de la Edad Moderna. Y luego, en el orden ya no intelectual, en el orden general, pues yo podría decirle que no hay duda que el conocimiento que yo tuve, aunque fuera fugaz, de la personalidad del Papa actual, pues también sin duda, tuvo importancia en mí, puesto que es una personalidad realmente singular. ¿Cuál cree que son las relaciones que existen hoy día entre la Iglesia y el Estado? Bueno, yo creo que las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde el punto de vista teórico son esencialmente correctas, porque la Constitución, aunque ha sido muy generosa en su formulación correspondiente con la Iglesia Católica, la verdad es que establece una clarísima separación del Estado y de la Iglesia, y un Estado aconfesional, es decir, sin religión. Sin embargo, de hecho, yo tengo que decir, porque además eso está ligado a mi propia y modesta biografía personal, creo que el gobierno, sobre todo el gobierno socialista, ha concedido ventajas y privilegios excesivos a la Iglesia Católica, y yo en un artículo que también publiqué en el Semanario Independiente hace unos meses se titulaba Ser agnóstico, para explicar a la gente qué era ser agnóstico, que aquí, en este momento y desde hace aproximadamente 2 años o 3, porque el proceso se ha agudizado en estos 2 últimos años, se está produciendo algo que yo llamaría criptoconfesionalismo, un confesionalismo práctico, disimulado, escondido, pero muy eficaz. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, institución que tiene muchísimas cosas para admirar, pero creo que es malo que en España, a través del Estado, ciertas posiciones ideológicas y religiosas tengan privilegios. Eso ni es espíritu democrático, y en un país con la historia del nuestro creo que eso puede ser la siembra para situaciones de nuevo conflicto y de nueva agresividad entre ambas instituciones, cosa que debemos evitar todos los españoles. Durante el tiempo que estuvo trabajando en el extranjero, ¿hubo algún tema que tenía relación con Euskadi, bien sea económico, cultural? Bueno, pues mire usted, muy directa. Yo cuando estuve en París, por ejemplo, como le decía, entre los años 75 y 80, como ministro encargado de los asuntos culturales, ocupé un despacho en el palacete que alberga los servicios culturales de la Embajada, Avenue Marceau, número 11, que fue un edificio adquirido con dinero de Euskadi por el presidente Aguirre, y que fue la sede del gobierno de Euskadi en el exilio, y que después, por derecho de conquista, ahora claro, yo estaba metido en un edificio que perteneció en su momento al Estado, a la República Vasca, ¿verdad? Entonces, claro, esa realidad yo la vivía todos los días, y además frente a mi mesa de despacho, un despacho espléndido, porque ese palacio es una monada, pues estaba un gran cuadro, la Grisaille, de un cuadro que después sería en color, pero que era la versión definitiva de un cuadro de Ortega y Gasset por Zuloaga, que es un cuadro hermoso, de los mejores retratos de Zuloaga. Y tercer punto, hice un gran esfuerzo, y lo logré, y creo que lo logré en gran parte, en restaurar todas las pinturas, todos los elementos ornamentales y decorativos, la gran biblioteca, la sala de conferencias, en fin, hizo una labor allí muy grande que está hecho dentro de un entorno que perteneció
a la República Vasca, lo cual, bueno, pues hay un punto de conexión entre iniciación y profesionalidad. Y aparte de eso, pues conocí a profesores vascos y alguna gente en algún momento, pues naturalmente en la temática que se trataba en la embajada, pues el tema vasco salía como tema cultural, etcétera. Se habla, cambiando completamente de tema, de un verano propicio para la paz, ¿no? Véase el preacuerdo de paz entre Irán e Irak, las conversaciones entre Marruecos y el Sáhara. Sin embargo, parece que surgen nuevos frentes, Birmania, Pakistán. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que de una manera así muy general y sin ánimo de sentar ninguna cátedra, porque no tengo capacidad para ello, pero yo creo que una vez que se produce, al menos en una dosis importante, la distensión entre los dos grandes poderes, es decir, una vez que se llega a un cierto grado de confianza por parte de Moscú y por parte de Washington, en el plano internacional todos los conflictos regionales decrecen automáticamente, porque esos conflictos yo diría que son la sintomatología de una guerra que está presente pero que no estalla. Una vez que esta guerra deja de estar presente, esa sintomatología va desapareciendo. Es como un señor que tenga una infección interna y que le salen granos de vez en cuando como causa de esa infección. Los granos van desapareciendo a medida que la infección decrece. De manera que es un fenómeno perfectamente natural porque es concomitante de una distensión a escala universal. Ahora bien, ¿por qué surgen otros frentes? Pues en parte por fenómenos endógenos. El tema evidentemente de Birmania es un tema de un pueblo que está sojuzgado hasta un grado increíble, cada vez con más anacrónico, y se subleva. El tema de Afganistán es la Unión Soviética en el deseo de asegurar unos espacios de un hinterland dentro de lo que es el Oriente Medio, y se explica. Ahora bien, yo creo que de todas maneras de vez en cuando ciertos poderes estimulan este tipo de guerras locales, porque no cabe duda que es una fuente de divisas para los países que arman a esas gentes y tal. De manera que, ahora yo diría que no es, como yo no creo en las conspiraciones a escala universal, ¿verdad?, de los judeo-masónicos o de los comunistas, tal, no. Yo no creo que eso sea el producto de una estrategia consciente y deliberada. Pero evidentemente dentro de los factores en que se juega el destino del mundo, hay una serie de elementos importantes, poderosos, a veces incluso gobiernos, que tienen interés en ciertos conflictos locales porque es una fuente, primero, de distracción de sus problemas internos y segundo, de hacer dinero. Y yo no le digo los grandes lobbies ilegales del negocio sucio, desde la droga hasta las armas, esos están interesadísimos en producir conflictos locales. Es a los estados y a las organizaciones internacionales a las que corresponde establecer un sistema de salvaguardias y de inspección que impidan que esos grupos privados que campan por sus respetos en un capitalismo salvaje y dentro de los márgenes de la más pura delincuencia, impidan esas acciones. Por ejemplo, España concretamente tiene que hacer lo posible el gobierno por impedir que ciertos grupos de comerciantes, de traficantes de armas, etcétera, grupos financieros a veces importantes, sigan violando y en cierto modo saltándose a la torera todas las normas legales españolas sobre exportación de armamento. Tienen que hacer una acción muy sistemática y permanente y drástica. Y ya para finalizar, centrémonos un poco en Plencia. ¿Qué es lo que nos aconsejaría para mejorar la imagen de nuestra villa? Claro, es muy difícil, ¿no? Primero, no ser de Plencia y segundo, yo de todas maneras creo que aprovechando todas las actividades de tipo recreativo y de tipo festivo que tiene Plencia al cabo del año, introducir en estos acontecimientos de tipo recreativo y festivo ingredientes culturales de cierta calidad. Porque evidentemente la cultura popular de un pueblo es muy importante, el pueblo vasco tiene un folclore muy rico y tiene unas tradiciones musicales populares importantes, pero sin embargo yo también creo que no hay que darle solo esto, sino elevar un poco ese nivel a base de que los de Plencia conozcan valores que andan por ahí culturales y que no siempre se puede establecer contacto con ellos, y al mismo tiempo también cuando haya realmente gentes de una calidad intelectual o artística estimable, nacidos aquí o vinculados a Plencia, pues darles oportunidades para que a través de los medios puedan también proyectar su imagen hacia afuera. Y luego lo que sí creo es que creo mucho en la labor de los clubs culturales, de los seminarios, con una temática interesante que tenga una vinculación con problemas locales. Todo el diálogo y la comunicación es la base de la praxis. Y la praxis es la forma de oponerse al manejo de los hombres como si fueran objetos, como si fueran productos materiales. La praxis, como dice un gran filósofo alemán, es la comunidad comunicativa a través de la lengua, a través de la expresión, de la acción simbólica,
y ahí todo lo que sea contrarrestar una visión puramente mecánica y técnica del mundo, aunque sea a nivel local, sobre todo a los jóvenes en formación. Por eso yo creo que la adolescencia de 15 a 20 años es el espacio de edad en que un municipio o un gobierno debe imponer y establecer todas sus inversiones culturales. Bien. Durante sus paseos por Plencia se ha percatado en la casa de Camposena de Butrón, donde nació el Pues sí, poeta efectivamente y... me dijeron que así era, que el gran Ramón de Basterra, que fue un diplomático profesional y un excelente escritor, escribió en la campa de Butrón algunas... Camposena de Butrón. Exactamente. Sí. Y eso pues me agrada mucho que haya podido pasar por ese mismo lugar. Yo creo que Los navíos de la Ilustración es una obra que conozco desde hace muchos años, es una obra de juventud, que la leí con gran interés porque, como usted sabe, en esta obra Ramón de Basterra, por primera vez en forma de un libro importante, investiga las relaciones culturales, el intercambio de libros, de material impreso entre España y la Ilustración europea a través de España, de forma casi siempre de contrabando, en esos navíos que iban a Caracas y iban a todo el mundo, aquel latinoamericano, Cartagena de Indias, etcétera, transportando objetos materiales, sobre todo primeras materias de tipo alimenticio y metales preciosos, pero llevaban en sus bodegas también pues una notable carga de libros en España censurados y prohibidos por la Santa Inquisición, pero que de contrabando llegaban a esas grandes clases criollas, las clases burguesas que dominaban entonces el continente, que eran españoles de allí, y podían leer a Rousseau, a Voltaire, y eso yo creo que ha sido muy positivo, y Ramón de Basterra captó el fenómeno con mucha finura y además hizo un libro muy bonito, que sigue siendo yo creo una obra importante en la literatura histórica de España, Los navíos de la Ilustración. Pues muchísimas gracias, señor Puente Ojeda, y esperamos verle más a menudo por Plencia. Pues le agradezco que hayan tenido esta gentileza de entrevistarme, porque realmente nada importante les puedo decir, pero el hecho de que me hayan invitado es más que suficiente para que yo se lo agradezca y esté con ustedes. Y hasta la vista. Muchísimas gracias.